Enseñanza profesional que deja huella. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora. El maestro Víctor fue muy puntual a la reunión. Yo por un pequeño incidente a una venida de regresar, pues bueno, me demoré estos 10 minutos y un poco más. Bien, pues primeramente quisiera expresar el agradecimiento al maestro Víctor Gumaro. Mi hermano, te agradezco como siempre que tengamos esta oportunidad de llevar diálogos. Ahorita que venía en el camino, pues venía platicando contigo, ya afinando el guión. Y pues el tema con el que vamos a hablar en esta ocasión es un tema muy importante, porque siempre el contador, el fiscalista, específicamente, porque ya no hablo de los financieros o los consejeros que ya tienen esa formación, que no está lejos para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una visión estratégica. Hoy lo vamos a hacer desde el espectro propuesto por el maestro y secundado por su servidor, la estrategia para resolución de conflictos, es decir, de los problemas que hemos enfrentado desgraciadamente por esta pandemia, que tenemos atrasos o morosidades con nuestros proveedores, con no cobranzas con nuestros clientes, problemas incluso de atrasos de pago de cuotas de seguridad social y pues incluso hasta créditos fiscales que en mal momento nos van determinando y pues nos genera un problema. Entonces con la experiencia de Víctor pues vamos a platicar las figuras procedimentales y procesales o contenciosas que nos puede ofrecer el mundo fiscal para ir resolviendo este tema. Pues Víctor, bienvenido mi hermano, qué gusto escucharte, qué gusto verte, perdón, porque ahora sí te estoy viendo. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer siempre, ya sabes, participar y bueno, de alguna manera, pues poder analizar, evaluar, poder platicar diferentes estrategias que de alguna manera, ahorita ante esta situación, pues debemos de mezclar alguna de ellas, ¿no? Habemos visto desde la consultoría, desde la asesoría, desde, vamos a decir así, una defensa preventiva que implica analizar antes de propiamente facultades de comprobación de la autoridad y acompañar a la empresa en esos procesos, ¿no? Esa es un poco la idea de poder hacer un diálogo constructivo y también de carácter reflexivo en estos puntos, Adrián. Bien, pues entonces vamos viendo entonces, Víctor, en temas de reflexión, un primer escenario. No tengo liquidez y empiezo a entrar en incumplimientos y obviamente se accionan facultades de gestión, ¿sí? ¿Qué va a enfrentar el empresario y cuál sería tu recomendación para empezar a conformar pues opciones para que cada uno pueda pues, ampliar su espectro de propuestas para solventar esto? Sí, fíjate que evidentemente estamos ante dos escenarios, sobre todo yo diría legales y de carácter fiscal, que acabas de tocar tú los procesos de gestión tributaria y evidentemente posteriormente las facultades de comprobación de la autoridad, cuando ya ejerce pues sus facultades de determinación, liquidación, de investigación, de alguna manera en la materia de auditoría, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ante una facultad de gestión, pues lo vimos en la reforma, pues un reforzamiento de yo diría, atribuciones y de facultades en materia de emisión de una serie yo diría, de herramientas que tiene la autoridad en el sentido desde emitir pues de cartas de invitación, que es lo que más hemos encontrado en el medio, cartas de invitación. Hablábamos de determinar inclusive facultades para tener parámetros, identificar sobre todo utilidad, inclusive fiscal, etcétera, compararla, tener herramienta más sobre bases de datos, por ejemplo, en un tema de hablar de base de datos institucional, pues se va reforzando todos estos puntos y tenemos las primeras revisiones o las primeras digamos, programaciones de auditoría a través de estas facultades de comprobación, de gestión tributaria.
Entonces, aquí podemos tener inclusive hasta determinación de presuntiva de contribuciones, por ejemplo, y el tener que enterar hasta de manera provisional créditos fiscales que la autoridad tiene facultades en determinar, ¿no? Entonces, pues tenemos esta índole de facultades que lo más recomendable en estos puntos, desde mi punto particular de la defensa, es acompañar, que el asesor, que el consultor esté muy atento a las cartas de invitación para conocer qué ejercicios fiscales son los que están implicados, cuáles son las variables que sí hay que conocer, las variables que la autoridad tiene como base de una fiscalización. Es decir, si estamos con el tema de emisión de comprobante fiscal digital por internet y tienen en su base de datos una información de ingresos, de actos, actividades, saber todas esas variables es muy importante para saber y tomar decisiones de cómo vamos a afrontar esta situación, estableciendo, yo diría, una serie sistemática, planificada de acciones, que esa es la estrategia, una serie planificada de acciones que se pueden combinar, mezclar, utilizar diferentes herramientas, Adrián, para efecto de poder atender esas cartas de invitación que pueden ir desde una entrevista, inclusive por medio de plataforma, con las autoridades fiscales, ante un horario, fecha, etcétera, y atender esos puntos. Pues es adecuado que el contribuyente, la persona físico-moral, pueda acercarse, además con su contador, conocer todos esos puntos y poder estar preparado para atender a esa revisión, o que inclusive le pueda decir un asesor que en ese momento no es viable hacer una atención, ¿no? O sea, para mejor preparar toda su situación de carácter fiscal, hacer un correcto diagnóstico y prepararse a lo mejor para alguna facultad de comprobación más profunda, ¿no? En Sí. caso de que hay que trabajar en esos puntos. Efectivamente, fíjate que ahí es un tema importante, Víctor, porque bueno, estamos hablando un poquito, hablamos ahorita del 41, que es por excelencia el ejemplo de una facultad de gestión, pero terminas hablando del artículo 41 o 42A, donde vienen las cartas de invitación o a eso que conocemos, revisiones, programas de revisión profunda, donde te citan por plataformas, y prepárense porque creo que no soy el único que vive este problema. Como un paréntesis, mi hermano, el problema de tener preparado bien la plataforma Teams de Microsoft, porque hace 15 días pues tuvimos un problema con un cliente que lamentablemente todas las computadoras que tenemos, bueno, que estaban ahí operando con cámara, por azares del destino eran Mac. Y para instalar Teams nos costó un trabajo, y muy accesible a la gente, en el sentido de que le estuvimos hablando con ellos, nos estaban guiando, nomás el tiempo se les vino encima con las siguientes citas, ya se les empalmó y nos están reagendando. Creo que es una plataforma que como fiscalistas sí debemos de tener ya. Lo digo yo en mi plena ignorancia. Yo creo que a lo mejor muchos van a decir, pues Adrián, actualízate, pareces Pedro Picapiedra, y actualízate y deja bien configurada esa aplicación, ¿sí? Porque hasta con el teléfono tenía que abrir cuenta, y pues bueno, preparen y tengan todo listo antes. No es como las citas de Zoom, que nada más le oprimas al vínculo, como Meet. Ese es un tema tecnológico que debemos de estar preparados. ¿Qué he encontrado, Víctor, con estas revisiones profundas? Dos pensamientos. Uno, el que tú dices, ¿sabes qué? No estamos preparados para atenderlo. Armemos bien nuestra contabilidad para medir si podemos solventarlo y esperar hasta que haya una facultad de comprobación, ¿sí? Número 2, tomo la cita. Platico con la persona, con las personas, y debo de estar consciente, y eso es bien importante, que van a amedrentar al cliente, no a gritos, no a amenazas directas, pero va a haber mensajes duros por parte de la autoridad. Sin embargo, también ahorita traemos un cliente que pues está muy asustado, pero pues es un deudor fiscal, no es un defraudador profesional, un comprador de facturas,
simplemente le pegó la pandemia en sus flujos, en su mercado, y pues trae ese atraso. Entonces, se ha encontrado cierta paciencia de la autoridad y estamos teniendo pláticas cada 21 días o un mes de avance de lo que se está recuperando. Oye, pude pagar estos meses, pude pagar esto, y como es el área de recaudación, pues para ellos es una cuota, es una meta, y también hay que evaluar eso de acuerdo al perfil del cliente. Ahorita dimos 2 escenarios, tú los propusiste, yo también propongo estos pensamientos, y hay que estar al tanto porque después platicaremos una estrategia ya cuando sea con EDOs o presuntos CEDOS, que sobre todo son los preocupantes. Los CEDOS, pues sí, ya sabemos que ya tienen sentencia, pero los presuntos CEDOS tienen un buen camino si hay un error por parte de la autoridad. Pero bueno, con esto pasamos a una siguiente situación, Víctor. ¿Qué pasaría tú con tu experiencia? Lamentablemente en estos momentos me terminan una auditoría fiscal, una visita domiciliaria, perdón. Me fincan el crédito fiscal. No tengo lana. ¿Qué es el camino correcto? Y sobre todo, pues, ¿cuál va a ser lo que tiene que ponderar esa persona, ese empresario? ¿Irme a juicio, pagar al abogado o las vicisitudes de un juicio o un procedimiento? ¿Cuál sería tu recomendación o cuáles serían tus escenarios? Porque hoy son escenarios para dar puntos de vista, porque cada quien va a tomar la decisión para sus clientes. Sí, claro, Adrián. Fíjate que el tema es muy relevante, la alineación de estrategia, esa mezcla de estrategia que puede tener preventiva. Yo creo que en esta época es importante que un consultor en materia fiscal pueda dar seguimiento inclusive a la auditoría, las etapas diferentes que lleva un procedimiento de auditoría fiscal, por las número de oportunidades, estrategias que se pueden estar estableciendo en este procedimiento. Pero voy concretamente a la pregunta. ¿Se determina un crédito fiscal? Tenemos un cliente que normalmente puede estar determinándose un crédito fiscal cuantioso, porque podríamos entrar ante un escenario de un crédito fiscal cuantioso, y yo tengo casos en donde clientes tienen un crédito fiscal de, por decirte, 135 millones de pesos, y evidentemente esta es una contingencia muy fuerte para una compañía, es evidentemente una preocupación para la empresa, y evidentemente lo primero es conocer las etapas, qué ocurrió con cada uno de los temas, qué fueron los hechos o omisiones que fueron calificados en toda la auditoría, conocer las variables en cada uno de los impuestos que fueron fiscalizados, y evidentemente en el punto de tener ya determinado un crédito fiscal, aquí es plantear diferentes estrategias que pudieran ir desde escenarios diferentes, ser propiamente escenarios con medios de defensa, porque yo establecería, ya no tuvimos la oportunidad de agotar, por ejemplo, un medio alternativo de solución de controversias. Ahora con la reforma que tenemos, de que tenemos nada más 20 días hábiles para promover el acuerdo conclusivo ante PRODECON, para presentarnos a una mediación ante este ombudsman fiscal, pues evidentemente al tener ya la determinación de crédito fiscal, tendríamos el tema de hacer una correcta planeación y un trabajo de estrategia de antemano para diferentes planteamientos. Entonces yo diría, tengo un cliente que no tiene, por ejemplo, ese patrimonio, por ejemplo, y que se enfrenta a una contingencia de una situación considerable, un tamaño considerable. Entonces yo lo que plantearía en principio es agotar, por ejemplo, el recurso de revocación, ¿no? O sea, primera estrategia, tengo 2 oportunidades en el recurso de revocación, 2 modalidades. Por ejemplo, el recurso de revocación en línea, esa es una alternativa. Evidentemente ya conociendo todo el caso, planteando una adecuada defensa en ese punto. Y si del caso que estamos estudiando, estamos analizando que tiene una defensa de fondo, el fondo de alguna manera me determinaría, el fondo en cuanto a la contribución y demás, me puede determinar
agotar un medio que me parece un correcto, como es el recurso de revocación exclusivo de fondo. Ok, sí. Entonces, son dos alternativas, tanto el recurso de revocación en línea, tengo 30 días hábiles una vez que está el crédito notificado, para efecto de tener alguna de esas modalidades. Lógicamente, el recurso de revocación exclusivo de fondo tiene sus requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, el tema de que vamos a entrar a un procedimiento de carácter administrativo que tiene principios de oralidad y de celeridad. En ese sentido, o sea, oralidad, vamos a fijar una litis de forma oral en ese procedimiento, pero además vamos a conocer que los casos pues se tengan que conocer pues por su cuantía, porque ahí evidentemente tendríamos un medio de defensa con característica fiscal, porque evidentemente tendría que ver con las facultades de comprobación contenidas en las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Entonces, ante estos procedimientos y ante una cuantía que va ahorita alrededor de 6 millones y 300 y tantos mil pesos, y multiplicamos por ahí las sumas que realmente te permiten acceder a 200 UMAS, por ejemplo, para la procedibilidad de este medio de defensa, llegamos a 6 millones 300 y tantos mil pesos, ya con el valor actualizado, la UMA en 89, por ahí está la unidad. Entonces, evidentemente ya créditos que tengamos de 6 millones y medio, 7 millones, ya sería procedente el establecer este medio de defensa. Ahora, ¿qué alternativas? Vamos al fondo de la cuestión, el fondo del asunto. Y una de las ventajas que tenemos en el recurso de revocación como estrategia que estamos implementando es la de evitar precisamente el tema de la posible garantía del interés fiscal, que ese es un tema que en este caso se pone sobre la mesa porque el cliente tiene pues una situación de posible problema de insolvencia, o sea, la persona moral, pues física, tiene insolvencia o tiene alguna problemática de falta de liquidez, que hay que recordar que muchas empresas pueden ser, aunque no sean insolventes, pueden tener problemas graves de liquidez o problemas de activo circulante. Entonces, es un tema también que es una problemática y que se habla en otros campos mercantiles de concurso mercantil y demás con los requisitos, pero aquí tenemos también que esto le tendría una problemática determinada, ¿no? Y evidentemente este recurso de revocación exclusivo de fondo le permitiría poder acceder a un medio de defensa en el cual no va a requerir una garantía del interés fiscal y puede inclusive ir a juicio de nulidad exclusiva de fondo, también cuando va a ser al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual también es importante que el magistrado que ve este caso en una instancia ya del proceso jurisdiccional, pues también otorga la medida cautelar, otorga una medida cautelar para efecto de suspender el procedimiento administrativo de ejecución hasta en tanto se dicte una sentencia de fondo. Entonces, evidentemente aquí encontramos que aunque nuestro cliente no tenga la oportunidad de garantizar un interés fiscal por la situación que tiene, por consecuencias vamos a decir, de una desaceleración económica, de temas de la pandemia, por cualquiera de esos temas que puede tener, evidentemente puede acceder a este medio de defensa, el cual, pues de alguna manera le da una alternativa y un respiro importante, porque no garantizaría exclusivamente en este tema, pues, el interés fiscal en lo que es el recurso de revocación exclusivo de fondo y el juicio de nulidad exclusiva de fondo. Entonces son dos medios que se pudieran conectar en un momento y que esa es una alternativa, esa es una estrategia que se puede plantear para agotar ese medio. Sin embargo, también pudiéramos estar estableciendo que el recurso de revocación en línea pues también tiene una temática diferente, no cumple con los mismos parámetros que tiene el recurso de revocación exclusivo de fondo, pero también tenemos un beneficio establecido en el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que establece
por lo pronto el diferimiento o el diferimiento en el otorgamiento de la garantía. Esto es, el 144 simplemente con la interposición del recurso de revocación en línea o por buzón tributario, pues evidentemente nos suspendería, nos diferiría la garantía de interés fiscal, por lo menos hasta que se resuelva el recurso de revocación y de alguna manera pues el problema ya lo podríamos ver hasta que estemos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ante esos escenarios podríamos establecer pues estas alternativas. Evidentemente tú me dirías, oye, pero no en todos los casos puedo optar por el recurso revocación exclusivo de fondo. No, evidentemente es aquí por la importancia, por la trascendencia que tiene y por el monto que tiene de determinación del crédito fiscal, pero prácticamente la autoridad cuando ya está determinando contribuciones a cargos, este monto que hablamos de 6.300.000, pues evidentemente con los recargos, actualización y con temas de multas de fondo y forma, pues sería muy conveniente que se viera esta alternativa porque pues un crédito inmediatamente crece en estas magnitudes, Adrián. No, sí, y tomando en consideración, pues me corregirás, si desde el 2019 se incrementó la tasa de recargos de 1.13, que ya lo teníamos por varios años, de tasa de recargos mensual, ahora sube a 1.47. Entonces, en un ratito, en chico rato, el crédito ya es el 40-50% más y todavía ni siquiera han cerrado la instrucción y citado para alegatos. Dices, oye, pues ya se me duplicó y todavía falta el otro camino. Entonces, esto que estás diciendo, Víctor, generalmente, pues como dicen, el perdido va a todas, y yo creo que hay que detenernos un poco, porque si hay una cuestión de fondo muy clara, que ahí es para ganar o perder, porque si sigo como tradicionalmente le seguimos haciendo, buscar algún vicio en el formal, pues lo único que va a ocasionar es que se prolongue y el cliente pues va a creer en uno, va a confiar, y aparte si no tiene dinero pues va a querer tiempo, pero también es mejor saber de inmediato la situación. Es decir, yo puedo tener un mal hábito que me puede propiciar una enfermedad grave, pero pues voy dilatando, pues primero deja que examen de orina, después examen de sangre, después una radiografía, después una tomografía, no, directo a la tomografía a ver si no tienes cáncer en los pulmones, por tanto que fumas, directo. Así yo siempre he visto ambos medios de defensa, exclusivos de fondo, porque vas directo al punto. El tema es que seguimos con esa gran esperanza siempre de lograr algo, alguna nulidad, de forma que su posibilidad de repararla transforme en una imposibilidad de reparar el procedimiento y posiblemente tenga el tratamiento procesal con una nulidad lisillana. Hay que entender, y yo creo que hay que ser bien objetivos. Cliente que llega, se analiza. Y si antes, Víctor, tú mejor que yo, hace 10 años podríamos decir, o 15, que era un 80 ganar, 20 perder. Yo creo que hoy, con mi poca experiencia, Víctor, más que la que ustedes me enseñan y vamos platicando, pues yo creo que estamos ahora sí 10 por ganar contra 90 por perder. ¿Sí? Entonces creo que al cliente... no recuerdo con qué cliente platiqué este tema, porque al final de cuentas entramos a un acuerdo conclusivo para aprovechar el descuento del 100% de la multa, llegando al arreglo, que le resultó muy beneficioso. Sí lo dejó, sí le bajó la liquidez, pero le vino la tranquilidad. Hay créditos, mira, dice 100 millones de pesos, Víctor, pero yo creo que hoy una persona de 1,000 pesos, 10,000 pesos o 100,000 pesos, pues esas magnitudes todas son proporcionales. Una persona que deba 500,000 pesos puede estarse, ¿sabes qué? Ya se me acabó, no puedo hacer nada, voy a cerrar, ¿sí? Entonces, yo creo que la reflexión principal que nos estás enseñando y me estás haciendo esa recapacitación, te voy a hacer todavía más duro cuando lleguen y mejor acercarme a Prodecon
solicitar el acuerdo conclusivo y lograr lo mejor. Porque, claro, como abogados los vamos a convencer, bien lo dice nuestro amigo Moisés Castro Pizaña, el actual presidente nacional de ANADE, sacó un artículo muy interesante donde habla de la reivindicación de nosotros los abogados. Dejar de tener ese estereotipo de ladrón, ventajoso, mentiroso. Yo creo que en nuestro ambiente como abogados de empresa no puede darse cabida a alguien que no diga así como lo estás mencionando de una manera muy profesional. Señor, nos vamos al fondo. ¿Para qué? Para que en un año estén agotadas las dos instancias y sepamos su realidad. Porque va a haber un merolico que va a decirle el de forma, pues que Dios lo bendiga, señor, yo fui honesto y franco en mi propuesta. Creo que hoy es lo que adolece mucho a nuestra profesión y yo creo que todas las agrupaciones profesionales tenemos que impulsar no la conveniencia de nosotros como profesionistas, sino la conveniencia del empresario. Correcto, Adrián. Sí, tocas un punto que nos lleva a esa reflexión, porque, fíjate, me ha tocado en mi experiencia profesional que he tenido que llegar a hacer una presentación hasta en PowerPoint con el cliente, porque me pide que le diga en todo el tema, la estrategia, la serie de acciones que se van a hacer, los objetivos y evidentemente qué resultados se va a alcanzar con cada una de las estrategias que se planteen. Entonces eso es lo que a mí me ha enriquecido mucho, de que al momento que tomo un caso, una defensa, soy muy franco en el tema de decirle, veo más peso en la parte formal, podemos tener esas expectativas en esa parte, vamos a combatir y tengo estos puntos que están a favor, ya sea que tenemos criterios, precedentes, jurisprudencia, la experiencia que tenemos en tribunales, etcétera, pero soy muy franco en ese punto, ¿no? De clarificarle el sentido de la misma estrategia. Por eso yo creo que es muy importante que los abogados planteen la estrategia que van a seguir en cada uno de los puntos y que la empresa pueda conocer esa estrategia. ¿Qué caminos vas a llevar a fin de llegar al punto en que vas a obtener algún resultado? Entonces, y las acciones que vas a tomar, y a lo mejor una cronología también de las etapas que se van a agotar en cada punto. Eso a mí me ha dado mucha claridad, me ha dado el alinear una estrategia con objetivos y con acciones, y que el cliente va dando seguimiento a una hoja de ruta, yo diría una hoja de ruta, una ruta crítica, en donde te va evaluando cada uno de los puntos. Entonces, evidentemente yo compito contra otras firmas y me ha tocado siempre competir, llegar con una propuesta, y en algunas ocasiones me ha favorecido la defensa a mí, han confiado en que yo lleve su defensa y no en todos los casos, ¿no? En otros casos asumen con otros colegas, se van a despachos de diferentes capacidades, yo digo capacidades en cuanto a infraestructura, en cuanto a tamaño de firmas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que para mí siempre ha sido la referencia. Llegar con el cliente y establecerle, esta es la estrategia que propongo en este punto. Y voy por cada punto diciendo cuáles serían. Y así podemos sumar si la estrategia que yo voy a desarrollar es por un recurso de revocación exclusivo de fondo y luego un juicio de resolución exclusiva de fondo, estableciendo cómo sería el tema de la garantía, cómo llegaríamos a no garantizar el interés fiscal hasta el término del proceso, que estimo en qué tiempo se va a desarrollar, y hago una propuesta que va a una carta contrato con un esquema de acciones y de la estrategia que se está presentando. Entonces, esa propuesta es la que hago llegar al cliente, y eso me ha dado resultados de alinear esos puntos, y yo creo que pues es ser franco con el cliente en ese sentido, ¿no? Sí. Llevar a la acción procesal a la experiencia que tienes y decirle de qué manera vas a estar trabajando un punto y a qué resultado vamos a llegar con esos antecedentes. Y luego el cliente, de repente me ha tocado que si el cliente mismo se inmiscuye en el tema, a ver, dime en qué jurisprudencia estás basando, cuál es el criterio, demuéstrame ese punto, por qué voy a ganar, vale, por qué sí, por qué no, etc. Entonces es un tema
que es de transparencia. Y en Sí. un punto donde le digo, oye, vamos por forma, pues evidentemente ahí sería dilatorio, pero lograríamos tales y cuales consecuencias, ¿no? Y Sí. me ha dado ser, inclusive cotizar en esa medida, Sí, en esa medida y en esos resultados que se... en eso estoy de acuerdo, Víctor. O sea, definitivamente tenemos que, pues, ser correctos, y a mí me gusta mucho, pues aparte, pues somos muy parecidos en la parte que nos gusta enseñar, y yo creo que cuando eso lo logras hacer con el empresario porque se interesa en su asunto, incluso te da buenas ideas, ¿sí? Para poder conformar. Hoy, antes de continuar, Víctor, si me permites, voy a dar lectura a una pregunta que nos hace nuestro amigo Felipe de la comunidad de Zoom de sede. Nos manda saludos, igualmente saludos, Felipe. Dice, si se resuelve la nulidad para efectos de que se emite una nueva resolución y la autoridad no cumple en emitirla, ¿es factible acudir a la PRODECON para llegar a un acuerdo conclusivo en tanto la emita? Tú me dices si tú o si yo. Fíjate que, pues, si quieres yo puedo decir una Sí, parte y luego sí, adelante, puedes adelante. apoyar en la respuesta. Tú eres el que sabes, yo aquí nomás vengo y me siento y... No, tú también eres experto en ese tema. Fíjate, Adrián, y le diría a toda la comunidad, por ahí agradezco la pregunta a Felipe, ¿verdad? Agradezco enormemente la pregunta y se hace muy interesante. El tema, todavía recuerdo yo algunos años atrás poder estar llevando a controversia, acuerdo conclusivo y demás, este tema de la cumplimentación de, inclusive hasta en sentencias. Sin embargo, la reforma 2021, al acuerdo conclusivo, nos establece una causal de improcedencia ya para efecto de no 20 estar días. obstaculizando el cumplimiento, y que la autoridad, además de preocupada por los 4 meses que tiene para efecto de que no le precluya su derecho a poder cumplimentar una resolución. Entonces, evidentemente mi respuesta sería a partir del 2021 con la reforma al tema de acuerdos conclusivos como medio alternativo de solución de controversias, como mediación, que es lo que llevamos a este procedimiento, ya no sería posible combatir, igual que devoluciones en facultades de fiscalización en devolución tampoco, etcétera. Y se fue acotando este tema para facilitar a la autoridad también poder concluir con sus facultades, ¿verdad? Así es. Sí, no, pues yo también digo de manera análoga, hago una reflexión que fue muy común, que de repente nos llegaban los asuntos mal llevados de los abogados, pero lograban una nulidad para efectos, veíamos otros vicios, o nos llegaban preguntando, oye, aquí hay unos vicios que se les pasaron en el primer juicio, ¿los podemos pasar? No, pues ya les precluyó. O sea, ya así hay que verlo. O sea, aparte de la reforma que confirma, de manera analógica tuvo su momento durante la visita para llegar a esa resolución. Yo con esto quisiera abrirte el siguiente punto de solución de temas, esperando haberle resuelto la pregunta a Felipe. Y si no, ahorita pues seguimos, Felipe, atendiéndote con todo gusto. Aquí está esto. Ya me resuelven. Pierdo. 2 escenarios. Tengo garantía un bien inmueble, garantía fianza. Primeramente, con esto arranco. ¿Cuál es más conveniente para garantizar? Porque luego viene otro punto para complementarte el planteamiento, Víctor. Como ya es firme, pues vienen etapas que no son instancias, son inimpugnables, como la reducción de multa, la solicitud de condonación del 74, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo, primeramente, qué me conviene, si tengo la capacidad o la solvencia patrimonial, qué me conviene? ¿Fianza o bien inmueble? Te voy a hacer va a ser un Jeopardy. A ver, dime cuál de los dos. ¿Bien o fianza? Yo diría que el tema, a mí me gustaría más en esos dos, fianza. Costos, para que la gente tenga una idea.
Pues fíjate que Aproximado, digo, no somos, no estamos, podemos decir, no sé, en una fianza puede fluctuar de entre el 2.5 y 3.5 el valor del crédito fiscal anual. Así es, eso hay que tenerlo presente, que hasta que no se extinga la obligación que garantiza la vamos a tener, ¿sí? O sea, esas son las partes. Hay que estar renovándola. Así es, por ello es importante el tema que tú pusiste, que es estrategia, que vean las aristas de uno y otro, ¿sí? El bien inmueble, pues sabes que está que es un bien inmueble es muy apreciado por todos, entonces a veces es muy difícil ponerlo en garantía de, ¿sí? Hay un gasto que es la evaluación y un procedimiento para que nos acepten la garantía, ya sea propia de la entidad deudora o de un tercero que llegue a garantizar con un determinado bien. Entonces, ahí están esos dos. Pregunta, Víctor, continuando con el planteamiento. Se volvió un crédito fiscal firme. Tengo la fianza, tengo el bien inmueble. ¿Con cuál de las dos va a ser más rápido el procedimiento administrativo de ejecución en vía de aplicación de la garantía para extinguir el adeudo fiscal? Porque al extinguirlo se acaba el crédito fiscal exigible y entonces quizás ya no puedo irme a la condonación del 74 ni a la reducción de multas del 70A. Entonces aquí ya la rapidez con uno y otro. Claro, la ejecución de la fianza, pues bueno, pueden presentar aristas para la autoridad porque por más eficiente que sea, pueden tardar y no extinguen la obligación. Pero en ese punto yo siempre he tenido ese pensamiento, prefiero algo que es lento, que sería la venta de un bien inmueble, para que me dé el espacio de que se mantenga firme, número uno, el crédito fiscal, y me pueda habilitar en consecuencia alguna de estas dos figuras, condonación o reducción de multas. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, correcto. Fíjate que tienes toda la razón en ese punto, porque en el comparativo entre el inmueble y la fianza, evidentemente la ejecución del inmueble lleva una serie de etapas. Sabemos que puede estar ya con el gravamen del embargo en el registro público de la propiedad, donde esté ubicado el bien inmueble, y tengamos pues toda esa inscripción y demás, y la autoridad además necesita pues continuar con un procedimiento de ejecución, llegar con las etapas que debe de cumplir en la ejecución con el bien inmueble, ¿no? Hasta llevarlo a una etapa de llevar una convocatoria y hacer un remate y recuperar las cantidades por ese crédito fiscal. Y en la fianza, inclusive hay otro instrumento también interesante, como es la carta de crédito, que emite alguna institución financiera. Entonces, la carta de crédito y la fianza, como tienen una etapa de ejecución emitida por un requerimiento que hace la autoridad, inmediatamente presenta un requerimiento a estas instituciones y pues prácticamente tanto en la carta de crédito, que tiene reglas internacionales, en cumplimiento y en ejecución de la misma, pues el banco inmediatamente va a disponer de los fondos y los va a transferir, por ejemplo, en la carta de crédito, mientras que en la ejecución de la fianza va a venir el requerimiento ante el autorizado de la fianzadora para iniciar con el proceso de, pues que de las reservas técnicas y demás se ha tomado este recurso por parte de tanto de la Federación y se pueda cumplir con el crédito fiscal determinado. Entonces, en ambos procedimientos, vamos a decirlo así, la fianza y la carta de crédito tienen un proceso muy acelerado. O sea, tenemos una celeridad en ese. A mí me ha tocado en la práctica ver que hay una celeridad en esos puntos, ¿no? Mientras que en el tema del inmueble, pues lleva todo un proceso. Lo que te facilita que una vez que esté firme el crédito fiscal y esté exigible, puedas presentar una solicitud de condonación, ya sea con fundamento del 74 y con fundamento en la regla miscelánea que regule el tema de la condonación de multas, o el de la reducción que hablabas también del 70A del Código Fiscal de la Federación en relación a reducción de tasa de recargos, que es interesante porque se va de recargos por mora o moratorios a recargo por prórroga.
Entonces puedes bajar de ese 1.47 que hace referencia a un 0.98% de una tasa de interés, perdón, de recargos en este caso, ¿no? El equivalente. Entonces, evidentemente aquí el tema sí es, porque me ha tocado estar ante una carta de crédito y haber solicitado una condonación a través del buzón tributario, ya haber presentado mi condonación, que no constituye una instancia, pero que le estoy señalando a la autoridad que hay una garantía y que no le ejecute, que sirva para garantizar el procedimiento de condonación y que revise el tema de multas de fondo y de forma, conforme al 74 y conforme a Resolución Miscelánea Fiscal 2021. Tiene reglas importantes que había que, inclusive hasta porcentajes que se condonarían de multas, dependiendo los supuestos en que se actualicen en miscelánea. Entonces, evidentemente, mucho más en la práctica, entender esto, porque déjame decirte, me ha tocado estar con la amenaza de la autoridad diciéndome molestos que ya están para ejecutar, que ya requirieron a la afianzadora o a la institución financiera y que no van a proveer mi condonación porque me llevé 2 años de litigio. O sea, ya, vamos a cobrar. Así me dijeron, ya vamos a cobrar. No te vamos a admitir ninguna condonación, además no procede nada para el contribuyente que tú representas. Entonces, muy duro en ese sentido, y la institución también no entendiendo los procedimientos de carácter fiscal. Entonces, lo que me ha solucionado mucho es ir al ombudsman fiscal con una queja. Así es. Estableciéndole en la queja que la autoridad es omisa en querer resolver la condonación y que se abra una mesa de trabajo para que de manera razonada y justificada diga el por qué no está suspendiendo el procedimiento y entrando al estudio de la condonación. Y en ese caso, ¿sabes qué, Adrián? Me ha dado resultados positivos. O sea, el ombudsman fiscal, en mi opinión, es muy útil porque le toca la puerta a la autoridad, la sienta a una mesa de trabajo y le dice, espérate hasta que resuelve ese punto. Te va a llevar un mes resolverlo, resuélvelo primero. Y luego ya sobre la base no cobres, porque vas a ser improcedente la condonación, porque vas a aplicar pues evidentemente primero los accesorios y luego la contribución, y evidentemente ya no va a proceder ninguna instancia de revisión, que el cliente pues lo que quiere es proteger precisamente el tema de recargos, en caso de que la tasa de recargos tenga procedencia para disminuirla, o multas de fondo y de forma conforme a miscelánea, Adrián. Ahora, te pongo esto tú como experto. Yo estoy de acuerdo con la queja y la verdad, la Prodecon, casi en todas las entidades federativas, hace muy buen trabajo. Aquí nuestra amiga Lorena Mayela, que le mandamos un saludo si nos está viendo, compañera compañera de colegio, han hecho muy buen trabajo. También Mariano Corona aquí en Jalisco, gran amigo de ambos, amigo en común. Para mí lo funcional, Víctor, pero se me viene una idea. A ver, a fin y al cabo, si bien es cierto, no es una instancia, es inimpugnable ambas figuras, pero eso es desde el punto de vista de la materia natural, es decir, de los medios ordinarios. Aquí, y si yo traigo un medio extraordinario, que es el amparo, no para obtener el fallo a favor, sino para decirle, oye, me estás diciendo que no, pero no está debidamente fundado y motivado. Entonces tiene que entrar el juez de distrito a analizar y conmutar a la autoridad a que dicte una sentencia debidamente fundada y motivada. Entonces, ¿qué pasa, Víctor, si yo ejecuto los dos actos? Por este lado voy con el ombudsman y acá voy con un juez de distrito. No son actos conexos que puedan sobreseer, en este caso el juicio de amparo, o no admitir la queja. A tu punto de vista ahí se me vino al aire. No, fíjate que ahí hablamos de una acción transversal y una estratégica transversal. No tenía, desde mi punto de vista, yo ya lo he realizado. Evidentemente tiene mucho valor, por ejemplo, una recomendación de una queja de Prodecon
como un documento público de un, vamos a decir así, pues de un tema, de una institución especializada en materia tributaria, como lo es el Lobuzman fiscal. Inclusive me puede servir esa recomendación pública para llevarla como una prueba ante un proceso jurisdiccional. Entonces, considero que desde un punto de vista el Ombudsman es un tema de mediación, es un medio de alternativo de solución de controversias de carácter doméstico o nacional y la reclamación de alguna manera sigue un cauce. Yo he seguido procesos jurisdiccionales y he seguido el seguimiento de una queja hasta el punto que ellos te pueden apoyar en una mesa, en una investigación, una mesa de trabajo, en una investigación, y en un punto hasta que ellos dicen, estás en juicio, pues tienen cuidado nada más en tema del pronunciamiento, ¿no? Pero me ha tocado llevarlos de manera conjunta y evidentemente después ser utilizado en un proceso con algún criterio importante. Entonces, no tendría ninguna problemática. Evidentemente ahora ya tenemos reglas para el acuerdo conclusivo en el cual evidentemente cuando hay un crédito fiscal en nuestra legislación doméstica no nos permite hacer mediación con un crédito fiscal. Esa es una de las razones que en nuestra legislación, vamos a decir, doméstica, por llamarla así, no permite los medios alternativos de solución de controversias, como sería el tema del acuerdo conclusivo, como una mediación, como técnica de mediación o de conciliación, que son para mí métodos de solución que van a un objetivo, pero que tienen técnicas diferentes. En una se construye la solución y en otra la mediación, pues bueno, determinas un sentido importante en una resolución que va a tener un valor importante. Pero bueno, pues ya subí los tenis. Que sí tenemos los medios alternativos de solución de controversias contenidos en tratados para evitar doble tributación, como es el MAP, que ya todos conocemos, el tema de la Mutual Agreement Procedure propiamente en los tratados internacionales para evitar doble tributación. Mucha de la cláusula modelo de OCDE tenemos en el artículo 26, que son la construcción de soluciones entre dos autoridades que tienen celebrado un acuerdo bilateral, ¿no? A nivel internacional. Entonces ahí eso es un tema, pero a nivel nacional es este otro. Entonces me parecería que no tienen, se pueden utilizar en cualquier etapa y las quejas se pueden cerrar y inmediatamente tú puedes cerrarse una queja y abrir otra. Entonces evidentemente cierran con un acuerdo final, se cierra y bueno, y puedes reabrir otra. Me ha tocado a mí reabrir en cuestiones hasta para cancelar gravámenes. De repente la autoridad hace 5 años no ha cancelado un gravamen, vamos a queja y la verdad hemos tenido una solución rápida porque se requiere la autoridad omisa en el sentido de por qué no ha cancelado un gravamen por un embargo derivado en materia fiscal. Entonces, evidentemente aquí tenemos una alternativa muy acorde a una defensa y a una estrategia que puedes tú estar interviniendo de manera eficaz y con el apoyo de una institución que inmediatamente se comunica, tienes atención del caso, y me ha tocado trabajar en algunos casos en la Ciudad de México, en otros casos en Guadalajara, en otros casos en la Ciudad de Morelia, y han sido muy correctas alternativas, ¿no? Entonces yo diría no tendría problemática y bueno, se puede utilizar tanto los, yo diría, medios en todo caso no jurisdiccionales ante el Ombudsman y evidentemente prepararte tú también para un juicio o instaurar un juicio para darle solución. Y cuando hablabas de la condonación, evidentemente el amparo indirecto, ¿verdad? Por una violación constitucional en la resolución que tengas de condonación sería el tema de un amparo indirecto y un juez de distrito en materia administrativa, si es que está especializado en ese circuito, pues sería el tema para abordar un punto de que no se esté resolviendo, y bueno, una serie de cosas. Y estar activando las condonaciones es muy interesante. Y voy a decir otro punto, Adrián, es muy importante en las condonaciones que cumplamos dentro de los 10 días o 15 días hábiles en que se resuelve la condonación, porque se desactiva.
Exacto. Pudieras decir, tú puedes solicitar como contribuyente que se condonen multas de fondo y forma y se condonan, y luego puedes solicitar que el remanente del crédito fiscal no condonado se pague hasta en 12 parcialidades. Entonces, esta resolución de condonación se notifica y puede generar un ahorro muy importante para el crédito fiscal. Podría estar ahorrando una gran parte, vamos a pensar que pudiera estar ahorrando hasta un 50% Fácil, 40 al 50. de crédito, y el tema es que te va a dar 10 días hábiles para que pagues, ya sea que si no pediste pago en parcialidades, pagues el remanente y tengas que hacerlo en 10 días, porque si no lo haces, se desactiva el procedimiento de condonación. Así Al es. no cumplir, no puedes ir al día 11 a pretender pagar porque ya te van a decir que está desactivado. Tendrías que volver a solicitar una nueva condonación. Sí, aquí no te precluye el derecho, que quede claro, o sea, vas una vez y te dicen que no y vuelves a intentarlo y vuelves a intentarlo, no es instancia, por ende no hay conclusión y no es un procedimiento, es una petición y tantas veces lo pida, me tendrá que resolver la autoridad. Aquí la intervención a través de amparo, porque ves, es muy dado por decirlo las secretarías de Hacienda aquí de los estados de Jalisco, del estado de Jalisco, como autoridad coordinada federal, de negar parcialmente, nomás te toman el descuento de las contribuciones propias, la reducción, perdón, y la aplicación de tasa de recargos reducida, por decirlo de alguna manera, y desconocen lo que establece la miscelánea fiscal. Entonces, el hecho de irnos a juicio de amparo es por la existencia de la jurisprudencia respecto a la reconsideración administrativa, que sin abundar mucho, simplemente es donde reconoce la viabilidad del amparo, porque si bien es cierto, es inimpugnable, cierto es que eso no evita que la autoridad emita una resolución debidamente fundada y motivada, y esa es la violación que estaría haciendo el acto, si no se estaría cometiendo con ese acto si no se dan los fundamentos adecuados. Eso no quiere decir que nos vamos a garantizar al cliente que va a ganar. Tenemos que ser muy objetivos con el cliente y de venderle realidades. Sí, 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 claro. Sí, es un tema importante porque evidentemente tienes la alternativa y elaborar una correcta estrategia en el sentido de agotar una no instancia, como sería la condonación en los términos del 74 o la reducción del 70A, etcétera, o el tema de la reconsideración administrativa prevista en el artículo 36, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que el único requisito que te pide para la reconsideración evidentemente es que esté firme el crédito. Esto es que ya haya transcurrido el plazo de 30 días hábiles y el crédito esté fuera de ese plazo, porque si no pudieras impugnarlo por vía de medios ordinarios de defensa. Entonces, el recurso de revocación en línea, el recurso de revocación exclusivo de fondo y el juicio de nulidad, ¿no? Esos son los medios ordinarios de defensa. Entonces, la reconsideración, pues ya vas ante un tema en que ese crédito fiscal, pues ya está firme, ya puedes someterlo vamos a decir, a un estudio en el cual estás detectando una ilegalidad manifiesta. Y de alguna manera ahí es donde tienes, de nuevo, yo diría una nueva instancia, un acto tampoco que no sería inimpugnable, pero que la autoridad estaría obligada a resolverlo, fundada y motivadamente, como lo acabas de decir. Tendría que establecer las reglas en ese punto y es una de los temas muy, muy importantes que puedes estar evaluando, ¿no? Habría temas que, ojo, aquí lo que sí nos pide como requisito y los criterios son que no hayas presentado en algún tema la reconsideración, no podrías irte ante una situación en que ya hayas agotado medios ordinarios de defensa, los hayas perdido y luego quieras ir a una reconsideración, porque ahí agotaste los medios ordinarios y ya terminaron. Entonces no podrías ir a una reconsideración porque uno de los requisitos es que no hayas interpuesto medios ordinarios de defensa y la autoridad de alguna manera tiene la facultad de hacer un pronunciamiento sobre la legalidad
en este caso, ¿no? Entonces, es un tema importante, pero yo antes que nada le recomendaría a los diferentes clientes, a los empresarios, que antes de agotar la reconsideración, se analice la posibilidad de presentar una demanda de nulidad ordinaria en el caso de que tengamos un procedimiento de notificación ilegal. Es decir, yo puedo presentar una demanda porque en un procedimiento administrativo de ejecución desconozco la determinante del crédito fiscal y en todo caso puedo una demanda ordinaria, puedo presentar una demanda de nulidad en donde voy a presentar mi demanda diciendo que desconozco el acto administrativo, se lo atribuyo a alguna autoridad y la autoridad tendría la obligación de contestar y yo de ampliar mi demanda una vez que ya conozca ese acto para impugnar de esta manera tanto el acto de notificación como la resolución impugnada, ¿no? En este caso ya la conozco y presentaría agravios tanto de la notificación como de la resolución que determina el crédito fiscal. Entonces, hay que acercarse también a ver cómo alinear la estrategia de defensa adecuadamente antes de agotar una reconsideración cuando podías haber agotado un medio ordinario de defensa. Aunque estés en un procedimiento administrativo de ejecución, aunque ya tengas un requerimiento, obvio, un requerimiento y embargo, y el contribuyente todavía podría haber la oportunidad de evaluar la alternativa de presentar una demanda de nulidad contra un acto que él te puede decir que lo desconoce, que no conocía ese acto en los términos del artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ok. Víctor, hay una pregunta que nos hace Alberto de Zoom respecto a que si primeramente, el momento para solicitar el pago en parcialidades, cuando estamos haciendo la petición de condonación o reducción de multas, número 1, tiene que ser en la solicitud, y número 2, ¿cuál sería el procedimiento? Por el término de los 10 días. Sí, correcto. Sí, fíjate, muy buena pregunta, porque el artículo 74 evidentemente es la norma de carácter legal, la que te establece, pues vamos a decir, esta no instancia, esta posibilidad de la remisión de deuda, y de alguna manera tenemos en resolución miscelánea fiscal el procedimiento. Y fíjate que te voy a decir un punto, es muy importante, ahí hay que solicitarlo. Ahí vienen las reglas, pondríamos la regla que corresponde, por ejemplo, la 216, 12, 13, etcétera, la que corresponde a algunas variables como multas de fondo, forma, en qué etapa estás, si estás en una fiscalización, todavía también está la alternativa de presentar por ahí, si son multas de forma nada más, tienes alternativa de algunos aspectos diferentes, ¿no? Tienes hasta una tablita de cuáles serían las condonaciones que van desde un 20, 40, 60, 80 y 100%, o también tenemos otra que viene una regla en donde te dice en algún tipo de multas formales que determines un coeficiente de utilidad entre activo circulante y pasivo circulante, y eso viene en miscelánea fiscal. En la resolución miscelánea fiscal 2021 te va a establecer, y yo diría que hay que tomar en cuenta requisitos del 74 para cumplir cada uno de ellos, como el tema de ver la regla para poner todo uno de los procedimientos que te exige miscelánea. Yo diría poner cada uno de ellos como capítulo en mi solicitud, y en uno de los capítulos dice solicitar el remanente no condonado hasta en 12 pagos parciales consecutivos, y la autoridad nos estaría autorizando. Muchas de estas situaciones te dice que vayas dentro de los 10 días hábiles a que firmes el convenio, etcétera, ante la autoridad para hacer el pago del remanente. Entonces, ahí tenemos una alternativa muy interesante, porque esos 10 días, pues, vienen en miscelánea fiscal. Así es. Pero, y dicho de paso, muchas entidades federativas que no quieren aplicar miscelánea fiscal, déjame decirte que habla ahí de autoridades coordinadas en materia fiscal federal. Las está obligando, y en otra situación, el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal evidentemente establece
que una autoridad se considera una autoridad fiscal federal cuando está haciendo uso de facultades en los términos de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Entonces, no obstante que sea la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco o la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de México la que esté llevando a cabo ese procedimiento, te estaría obligada a observar la regla miscelánea y a resolver conforme a la misma. Obvio, ahí posiblemente la condonación no se va a manejar a través del buzón tributario. Ahora vamos a tener que presentarla por escrito ante las áreas que correspondan, pero están obligadas a observar. Y si no, pues también está la PRODECON para sentarlas y decirles que observen ese procedimiento, que tendrían que agotarlo, y podríamos hacer un acompañamiento de la PRODECON con este procedimiento de condonación. ¿Para qué? Para que de alguna manera, vamos a ir transversal o paralela, se lleven estos dos temas y se dé solución, ¿no? Sí, porque van a estar de manera paralela, más nunca convexos, para que puedan provocar la salida. Van paralelas. Sí. O sea, eso es lo que para mí era siempre fue un dolor de cabeza decidir si me voy con PRODECON, si me voy por amparo, pero aprendí que son cuestiones, no son conexos, no están vinculados, se originan del mismo asunto, pero no resuelven la misma causa. Entonces, por ende, son paralelos. Entonces, este tema, así como lo pregunta Alberto, pues si Alberto, tú en tu promoción de condonación o reducción de multas no solicitaste la condonación, mete un escrito en alcance. O sea, si tú ya hay que cabildear, hay que estar yendo con la autoridad, cómo va mi asunto, sobre todo cuando son las secretarías de los estados, de las entidades federativas, ir viendo, ya sabes, oye, pues me voy a ir a parcialidades. Para eso tú ya sabes si van a resolver, te van a decir, mira, en unos 15 días o 21 te estoy notificando. Pues de una vez voy aventando si se me olvidó presentarlo, a lo mejor por la duda de Alberto lo trae y vamos a imaginar que así fuera, Alberto, con todo respeto, se omitió esa solicitud, ese apartado, como bien dices, Víctor, pues se mete escrito en alcance mientras no esté resuelto, y aunque esté resuelto lo puedo pedir, pero lamentablemente el tiempo es muy breve, ¿sí? Entonces lo ideal es ya dejarlo adentro para que resuelvan con el tema del pago en parcialidades. Sí, claro, sí, un escrito en alcance complementaría este tema y lo pudiera estar reforzando. Yo le recomendaría analizar el 74 con cada regla miscelánea particular que tenga que ver en qué etapa está. Si ya está determinado el crédito fiscal, tendrá una regla específica con una regla general que le dice cuáles son los requisitos de su escrito. Tanto el de la solicitud como el que haga en alcance, ahí vienen los capítulos que tendrá que abrir en su escrito en esas reglas. Entonces tendrá que establecer cada una de ellas. En algunos puntos te pide declaraciones bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, de no haber cometido delitos de carácter fiscal, de tener una constancia de situación fiscal positiva, de tener los 3 ejercicios fiscales correctos y declarados, de no tener créditos fiscales subsistentes con el que ya tenemos y estamos solicitando. Todo esto lo puedes declarar bajo protesta en ese escrito y en alcance también complementar los mismos y estarlos dando seguimiento. Y además yo siempre voy acompañado de la PRODECON en queja, reclamación, para efecto de estar vigilando, ¿no? Y normalmente estoy en contacto con el abogado de PRODECON para estar monitoreando, se están llamando por teléfono entre autoridades y PRODECON, y de alguna manera pues analizándolo mucho mejor y vigilando que lo hagan adecuadamente, sobre todo cuando tengo entidades federativas que no quieren voltear a ver esas reglas. Y además, fíjate, me he entrado a controversias como, por ejemplo, cuando tenemos en una liquidación contribuciones trasladadas, retenidas o recaudadas, que normalmente el 70A te dice, cuidado porque esa no procede que me solicites ninguna reducción, o no procede pago parcialidades, ¿no? Pero sin embargo, en miscelánea fiscal sí se establece que puedan resolverlo. Y aquí es donde entra esa controversia con las autoridades locales. Me ha tocado del Estado de México, sobre todo de la Ciudad de México, en tesorería también de la Ciudad de México, en donde hemos ido a discutir la regla y decirle, sí, normalmente en ley no, pero chécate la regla,
La regla te permite a ti, entidad federativa o también autoridad federal, que puedan ver esa posibilidad, Adrián. Así es. Bueno, Víctor, aquí la gran reflexión de todo esto, hay que mirar cada asunto y ver todas las vertientes, hacer una trazabilidad en cada uno de los horizontes de posibilidades que puedo tener, así como tú sugieres, presentar las cosas claras y objetivas y hacerle una verdadera asesoría. Volvamos, somos una profesión, por llamar de alguna manera, que desarrolla una actividad sensible, tan sensible que somos de las que tenemos que estar ya nos empieza a aplicar el fenómeno de la colegiación, estarnos actualizando. Por ende, debemos de entender el mensaje. Tenemos que ser también honestos, porque es delicado. Los médicos, ni se diga, porque protegen la salud y la vida de la persona. Pero en un segundo plano, después de ellos, viene el patrimonio, la seguridad jurídica y hasta la libertad, si no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, a ese grado tenemos que pensar cada vez que presentamos una propuesta, y es mejor 1000 veces ser franco, acabar, como dice Moisés Castro, hay que acabar con esa mala imagen que tienen de nosotros. Es mejor que quede clarito, y bendito Dios, hay mucha abundancia para quien es transparente. Sí, Adrián, coincido con tu observación, con tus comentarios, porque yo diría, hay que establecer de manera sistemática, planeada, las acciones que, combinadas o no, lleguemos a un determinado resultado. La mezcla de las mismas alternativas, el conocimiento de la instancia, de la no instancia, la alternativa que tenemos en cada una de las modalidades que nos permite la ley, para establecer al cliente la estrategia documentada. Yo llevo esa estrategia en mi propuesta económica y en mi carta de abogado de defensa. Planteo, esta es la estrategia, estas son las acciones, este es el tiempo de resolución, estas son las factibilidades de obtener el resultado, para que quede muy claro la intervención del abogado en el caso. Esa es una manera de conducirte con ética y de cumplir con un código deontológico en la barra, en donde estés, en el colegio, en donde estés, cumpliendo con esos estándares. Porque de alguna manera no vas a llegar a que un cliente te diga, es que hubo un engaño, fue omisivo el abogado, no me dijo que la estrategia nada más era de agravios formales, ya perdí, me van a reponer un crédito fiscal. No, está documentado que te dije que la alternativa era esta, la factibilidad de esta, y que ante esos escenarios podíamos llegar a ciertos tipos de soluciones, y de verlo estratégicamente segmentado, diciéndole cada resultado, la combinación de acciones A, B y C, y cuál sería el resultado, Adrián. Y eso es pues ahorita yo te diría, con 24 años yo que tengo de carrera en el área de litigio. Yo inicié siempre en el área de litigio, desde que fui gerente de defensa, director de defensa, y luego ahorita ya abogado independiente, que he pasado por ser desde la argumentación jurídica, desde la preparación y todo. Pues eso nos lleva a conducirnos de esa manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es, por eso quería denominar esto como hacer una serie de acciones sistemáticas, bien planeadas, y además externadas y comunicadas adecuadamente al cliente para que conozca cada uno de los resultados, Adrián. Así es, si la Corte propone las sentencias de lectura fácil para personas con alguna discapacidad, como nos puso el ejemplo años anteriores, ¿por qué nosotros? Bueno, y eso es lo que viene con el tema de iTunes y Facebook, en el tema de protección de datos o manejo de información de sus usuarios, a botoncitos e imágenes, que sí, que no. Aquí también tenemos que ser muy claros con los clientes, hacer un lado de los tecnicismos, esos son para clase, para reflexiones jurídicas, para artículos. Pero al cliente tenemos que hablarle en un lenguaje coloquial para hacerlo inclusivo en la decisión.
para quedarse con nosotros o para irse a otro lado, pero irlos letrando. Esa es nuestra obligación, que sepan el alcance, no atemorizar, sí informar, sí convencer de que está en un problema y estas son las alternativas y los escenarios. Bueno, Víctor, pues no puedo dejar de decirte, como siempre, mi admiración, siempre por todo lo que sabes, y la sencillez con la que te has conducido con un servidor y con toda la familia consejero empresarial en sede, que por cierto, pues ahí va avanzando tu materia de auditoría legal, ahí me la estoy chutando, porque por cierto, mañana iniciamos compliance y mañana iniciamos en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa, que es la capacitadora de la revista Consejero Empresarial, y pues recuerden que nos guiamos mucho en el compliance con la ISO 19600, pero ya se cocinó la 37301, que esta ya va a ser certificable. Esto es lo que ya nos va a cambiar y nos va a hacer en ese entorno. Víctor está con auditoría legal, un tema primordial e inicial para la implementación de un compliance. No queremos vernos en un problema como fue el tema de hoy. Hay que prevenir. Sabemos que hay ISOs derivadas o normas, en el caso de las españolas, derivadas de las 19600, sumadas con otras normas, como la 601 para la cuestión penal o la 602 para el compliance tributario, pero al fin y al cabo estamos hablando de una sola figura, compliance. Cumplir de manera integral. Y aquí va a ser siempre nosotros, Víctor, conducirnos con integridad. Hay que ser buenos abogados corporativos, porque ciudadanos corporativos son los empresarios. Nosotros tenemos que ser abogados de esos ciudadanos. Y Víctor, somos muy empáticos en estas dos materias, en auditoría legal y compliance. A ratito te paso los libros que estaban pendientes, te pasé unos, pero los otros te los tomo ahorita de acá de la casa. Y pues ya te presumiré. Está bien loco el tema con los que de las superestructuras. Pero bueno, eso lo platicamos tú y yo. Mi hermano, gracias de corazón, como siempre, de parte de toda la familia Consejero Empresarial. Y bien, a quienes estuvieron con nosotros en Facebook, YouTube y Zoom, gracias de nueva cuenta por seguirnos en estos Open Class, que es una muestra de la calidad de nuestros expositores, que son nuestros amigos, hermanos. Por eso ustedes van a ver siempre una cordialidad, pero sobre todo cómo se han destacado por su experiencia, como en este caso estamos hablando con el maestro Víctor Gumaro Correa Ortega. Tiene una trayectoria dice que 24 años, pero para mí se me hace una experiencia de 100 años, porque ¿qué no sabe Víctor? Y así todos nuestros demás amigos. Y Víctor, mi hermano, todos, feliz fin de semana. Gracias. Bendiciones, y hay que cuidarse porque este bicho se abrió después del 14 de febrero. Hay que cuidarse porque te falta otro rebote. Cuídense mucho. Enseñanza profesional que deja huella.